El Señor de los Anillos. Apéndices. Página 1160. La casa de Eorl. Eorl el joven era señor de los hombres de Eotheod. Esa tierra se encontraba cerca de las fuentes de Landuin, entre las más lejanas estribaciones de las montañas nubladas y el extremo norte del bosque negro. Los Eotheod se habían trasladado a esas regiones en los días del rey Eärnil II desde las tierras de los valles de Landuin, entre Carroca y los Gladios, y eran por origen parientes cercanos de los Beórnidas y de los hombres de los bordes occidentales del bosque. Los antepasados de Eorl se decían descendientes de los reyes de Rhovanion, cuyo reino se extendía más allá del bosque negro antes de la invasión de los Áurigas, y de este modo se consideraban parientes de los reyes de Gondor que descendían de Eldacar. Amaban sobre todo las llanuras y eran aficionados a los caballos y a todo cuanto se relacionaba con cabalgatas, pero había muchos hombres en los valles centrales de Landuin en aquellos días, y además la sombra del Dol Guldur estaba alargándose, de modo que cuando supieron de la derrota del rey brujo, buscaron otras tierras en el norte y expulsaron al resto del pueblo de Angmar al lado oriental de las montañas. Pero en los días de Leod, padre de Eorl, había llegado a ser un pueblo numeroso y se sentían otra vez algo bastante apretados en la tierra natal. En el año 2510 de la Tercera Edad, un nuevo peligro amenazó a Gondor. Una gran hueste de hombres salvajes venidos del nordeste invadió Rhovanion y, descendiendo de las tierras pardas, cruzó el Anduin en balsas. Al mismo tiempo, por azar o designio, los orcos, que en ese tiempo, antes de trabarse en guerra con los enanos, estaban en la plenitud de sus fuerzas, descendieron de las montañas. Los invasores penetraron en Calenardon, y Cirion, senescal de Gondor, envió mensajeros al norte en busca de ayuda, porque había una vieja amistad entre los hombres del valle de Landuin y el pueblo de Gondor. Pero en el valle del río los hombres eran ahora pocos y estaban esparcidos y solo lentamente podían prestar la ayuda que se les pedía. Por fin le llegó a Eorl la noticia del apuro en que se encontraba Gondor, y aunque parecía ya tarde, partió con un gran ejército de jinetes. Así llegó a la batalla del campo de Celebrant, porque ese era el nombre de la tierra verde que se extendía entre el cauce de plata y el Limclaro. Allí se encontraba en peligro el ejército septentrional de Gondor. Derrotado en el páramo y aislado del sur, había sido expulsado más allá del Limclaro, y fue entonces atacado de súbito por la hueste de orcos que lo rechazó hacia el Anduin. Se había perdido toda esperanza cuando, inesperadamente, los jinetes llegaron del norte y atacaron al enemigo por la retaguardia. Entonces se invirtió la fortuna de la batalla, y el enemigo fue rechazado en medio de una gran matanza hacia el Limclaro. Eorl condujo a sus hombres tras ellos, y tan grande fue el miedo que cundió delante de los jinetes del norte, que los invasores de el páramo fueron también ganados por el pánico, y los jinetes les dieron caza por las planicies de Calenardon.
El pueblo de esa región se había vuelto escaso desde la peste, y la mayor parte de los que quedaban habían sido muertos por los hombres salvajes del este. Quirion, por tanto, en recompensa por la ayuda recibida, cedió Calenardon entre el Anduin y el Isen a Eorl y su pueblo, y ellos enviaron mensajes al norte en busca de sus mujeres y sus hijos y sus bienes, y se instalaron en esa tierra. Le dieron nuevo nombre, la Marca de los Jinetes, y se llamaron a sí mismos los Eorlingas. Pero en Gondor, esta tierra recibió el nombre de Rohan, y a su pueblo llamaron los Rohirrim, esto es, los señores de los caballos. De este modo, Eorl se convirtió en el primer rey de la Marca y eligió como morada una colina verde al pie de las montañas blancas, que eran la frontera austral del reino. Allí vivieron los Rohirrim en calidad de hombres libres, regidos por sus propios reyes y leyes, pero en perpetua alianza con Gondor. Muchos señores y guerreros, y muchas bellas y valientes mujeres se nombran en los cantos de Rohan que el norte todavía recuerda. Frumgar, dicen, era el nombre del capitán que llevó a su pueblo a Eotheod. De su hijo Fram cuentan que dio muerte a Skada, el gran dragón de Ered Mithrin, y la tierra desde entonces se vio libre de grandes gusanos y tuvo paz. De este modo ganó Fram gran riqueza, pero estaba enemistado con los enanos que reclamaban el tesoro de Skada. Fram no quiso cederles ni un centavo y les envió en cambio los dientes de Skada, con los que había hecho un collar, diciendo: «Joyas como estas no tendréis de seguro en vuestros tesoros, pues no es fácil conseguirlas». Dicen algunos que los enanos dieron muerte a Fram por este insulto. No hubo gran amor entre Eotheod y los enanos. El padre de Eorl se llamaba Leod. Era domador de caballos salvajes, porque abundaban en aquel tiempo en esa tierra. Atrapó a un potro blanco que pronto se convirtió en un caballo fuerte y hermoso, orgulloso e indomable. Cuando Leod se atrevió a montarlo, el caballo se lo llevó lejos y terminó por dar en tierra con Leod, que golpeó la cabeza contra una roca y murió. Tenía entonces solo 42 años y su hijo era un joven de 16. Eorl juró que vengaría a su padre. Persiguió largo tiempo al caballo y por último lo vio, y sus compañeros creyeron que intentaría acercársele hasta que lo tuviera a tiro de arco y que entonces lo mataría. Pero cuando se le aproximaron, Eorl se irguió y dijo en alta voz: «Ven aquí, aflicción del hombre, y recibe un nombre nuevo». Para gran asombro de todos, el caballo miró a Eorl, se le acercó y se quedó allí junto a él. Y Eorl le dijo: «Felaroth te llamo. Amabas tu libertad y no te culpo, pero tienes ahora una gran deuda conmigo y me someterás tu libertad hasta el fin de tus días». Entonces Eorl lo montó y Felaroth se sometió, y Eorl cabalgó con él de vuelta a su casa sin embocadura ni riendas, y siempre en adelante cabalgó en él de ese modo. El caballo comprendía todo cuanto los hombres decían, pero no permitía que nadie lo montara, salvo Eorl. En Felaroth cabalgó Eorl al campo de Celebrant, porque la vida de ese caballo fue tan larga como la de los hombres y lo mismo la de sus descendientes.
Eran estos los Mearas, que no soportaban a nadie salvo al rey de la Marca o a sus hijos hasta el tiempo de sombra gris. Dijeron los hombres de ellos que Bema, a quien los Eldar llaman Orome, tuvo que haber traído a su antepasado desde el occidente por sobre el mar. De los reyes de la Marca que hubo entre Eorl y Theoden, de ninguno se ha hablado más que de Helm, mano de hierro. Era un hombre ceñudo de gran fuerza. Había en aquel tiempo un hombre llamado Freka que se pretendía descendiente del rey Freawin, aunque tenía, según dicen, abundante sangre dunlendina y cabellos oscuros. Se volvió rico y poderoso y poseía extensas tierras a ambas márgenes del Adorn. Cerca de las fuentes del Adorn se hizo construir una fortaleza y hacía muy poco caso del rey. Helm no le tenía confianza, pero le pedía que asistiera a los consejos de palacio y él iba cuando le parecía bien. A uno de esos consejos, Freka fue con una gran compañía de hombres y pidió la mano de la hija de Helm para su hijo Wulf. Pero Helm dijo: «Te has vuelto grande desde la última vez que estuviste aquí, pero es casi todo grasa, me parece». Y los hombres rieron al oírlo, porque Freka era ancho de cintura. Entonces Freka tuvo un ataque de rabia e insultó al rey, y terminó por decir: «Los reyes viejos que rechazan el bastón que se les ofrece suelen caer de rodillas». Helm respondió: «Vamos, el matrimonio de tu hijo no es más que una bagatela. Que Helm y Freka hablen de él más tarde. Entre tanto, el rey y el consejo tienen asuntos urgentes que considerar». Cuando la reunión del consejo hubo terminado, Helm se puso de pie y apoyó su gran mano sobre el hombro de Freka diciendo: «El rey no permite bravatas en esta casa, pero los hombres están más libres fuera». Y obligó a Freka a andar por delante de él fuera de Edoras al campo. A los hombres de Freka que se acercaban les decía: «Alejaos, no nos hacen falta testigos. Hablaremos solos de un asunto privado. Id y hablad con mis hombres». Y miraron a su alrededor y vieron que los hombres del rey y sus amigos los excedían con mucho en número y retrocedieron. «Pues bien, dunlendino», dijo el rey, «solo tienes que vértelas con Helm, sin compañía y desarmado. Pero ya has dicho mucho, y ahora me toca hablar a mí. Freka, tu locura ha crecido junto con tu vientre. Hablas de bastones. Si a Helm le disgusta un bastón retorcido que arrojan contra él, lo rompe. Así». Y le asestó a Freka un golpe tal con el puño que éste cayó de espaldas sin sentido y al poco tiempo murió. Helm proclamó entonces al hijo de Freka y sus parientes enemigos del rey, y ellos huyeron, porque Helm envió sin demora a muchos jinetes a las fronteras occidentales. 4 años más tarde, año 2758, sobrevinieron grandes dificultades en Rohan, y desde Gondor no era posible enviar ayuda alguna, porque 3 flotas de corsarios la estaban atacando y había guerra en todas las costas. Al mismo tiempo, Rohan era invadida otra vez desde el este, y los dunlendinos aprovecharon la oportunidad y cruzaron el Isen y bajaron desde Isengard. Pronto se supo que Wulf era quien los conducía,
Eran una fuerza poderosa, pues se les habían sumado enemigos de Gondor que habían desembarcado en las desembocaduras del Lefnui y el Isen. Los Rohirrim fueron derrotados y sus tierras invadidas, y los que no fueron muertos o esclavizados huyeron a los valles de las montañas. Helm fue expulsado con grandes bajas desde los cruces del Isen y se refugió en Cuernavilla y el desfiladero que había detrás, que se conoció luego como el Abismo de Helm. Allí fue sitiado. Wulf tomó Edoras y se instaló en Medusel, llamándose rey. Allí cayó Haled, hijo de Helm, último de todos, en defensa de las puertas. Poco después empezó el largo invierno y Rohan quedó bajo la nieve casi durante 5 meses, desde noviembre de 2758 hasta marzo de 2759. Tanto los Rohirrim como sus enemigos sufrieron grandemente a causa del frío y también de la escasez, que duró todavía más. En el abismo de Helm hubo una gran hambruna después de Yule, y desesperado, en contra del consejo del rey, Hama, el hijo menor, condujo a un grupo de hombres en una incursión en busca de alimentos, pero se perdieron en la nieve. Helm se volvió feroz y macilento por causa del hambre y la pena, pero el temor que despertaba valía tanto como la fuerza de muchos defensores. Salía solo, vestido de blanco, y entraba como un troll de las nieves en los campamentos del enemigo y mataba a muchos hombres con las manos desnudas. Se creía que no llevaba armas y que ninguna era capaz de dañarlo. Los dunlendinos decían que si no encontraba alimentos, devoraba hombres. Esta historia se contó mucho tiempo en las tierras brunas. Helm tenía un gran cuerno y no pasó mucho tiempo sin que se advirtiera que antes de una salida soplaba en él y que el eco del cuerno resonaba en el abismo. Y entonces las fuerzas enemigas sentían tanto miedo que en lugar de unirse para atraparlo o matarlo, huían descendiendo por el valle. Una noche los hombres oyeron que sonaba el cuerno, pero Helm no regresó. A la mañana brilló el sol, el primero en largos días, y vieron una figura blanca todavía erguida en la empalizada, sola, porque ninguno de los dunlendinos osaba acercársele. Allí estaba Helm, muerto como una piedra, pero no había doblado las rodillas. No obstante, los hombres dijeron que el cuerno se escuchaba aún de vez en cuando en el abismo, y que el espectro de Helm andaba entre los enemigos de Rohan y los mataba de miedo. Poco después el invierno se dio. Entonces Frealaf, hijo de Hild, hermana de Helm, descendió del sagrario al que muchos habían huido y con una pequeña compañía de hombres sorprendió a Wulf en Medusel y le dio muerte y reconquistó Edoras. Hubo grandes inundaciones después de las nieves, y el valle de Entaguas se convirtió en un pantano gigantesco. Los invasores del este perecieron o se retiraron, y al fin vino ayuda de Gondor por los caminos del este y del oeste de las montañas. Antes de que terminase el año 2759, los dunlendinos fueron expulsados aún de Isengard
y entonces Frealaf fue rey. Helm fue transportado de Cuernavilla y sepultado en el 9º montículo. Desde entonces, el blanco Simbelmine creció allí muy denso, de modo que el montículo parecía estar siempre cubierto de nieve. Cuando Frealaf murió, se levantó el primero de una nueva hilera de montículos. Los Rohirrim quedaron muy disminuidos a causa de la guerra y la escasez y la pérdida de ganado y de caballos, y fue una gran fortuna que ningún peligro de consideración los amenazara después por muchos años, pues solo en los tiempos del rey Folkvine recobraron sus viejas fuerzas. Fue en la ocasión de la coronación de Frealaf cuando apareció Saruman portando regalos y hablando con grandes halagos del valor de los Rohirrim. Todos lo consideraron un huésped merecedor de la mejor de las bienvenidas. Poco después fue a Isengard, autorizado por Beren, senescal de Gondor, pues Gondor consideraba aún que Isengard era una fortaleza del reino y no una parte de Rohan. También dio a Saruman en custodia las llaves de Orthanc. Ningún enemigo había logrado nunca dañar esa torre, ni tampoco estar en ella. De este modo, Saruman empezó a comportarse como señor de los hombres, porque al principio habitó en Isengard como teniente del senescal y guardián de la torre. Pero a Frealaf esto lo complacía tanto como a Beren, y le alegraba que Isengard estuviera en manos de un amigo capaz. Durante largo tiempo pareció que era un amigo, y quizá en un principio lo fuera en verdad. Aunque después casi todos estuvieron seguros de que Saruman había ido a Isengard con la esperanza de encontrar la piedra que estaba todavía allí y con el propósito de acrecentar su propio poder. Por cierto, después del último Concilio Blanco, 2953, trabajó en secreto contra Rohan. Luego se instaló en Isengard como si le perteneciera e hizo de él un lugar poderoso y temible, como si quisiera rivalizar con Barad-dûr. Escogía a sus amigos y sirvientes entre quienes odiaban a Gondor y a Rohan, fueran hombres u otras criaturas aún más malvadas.